Muy buenos días a todos, bienvenido a mi canal de video Pepiniano. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista que hicimos la semana pasada con relación a Guinea Ecuatorial, siendo que ahora en noviembre pues vamos a tener las próximas elecciones en noviembre y es muy importante que el público sepa que lo que está sucediendo en Guinea Ecuatorial. Hoy, como invitado, ya sabe que tenemos al señor don Severo Moto, el expresidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Muy buenas tardes, señor don Severo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, de nuevo con todos ustedes y la alegría de estar en compañía de estas figuras con las que usted se rodea, Ildefonso y don Carlos. Muchísimas gracias, es un privilegio para mí tenerlo nuevamente y pasamos con don Carlos Abaga Angingono, que es miembro de la ejecutiva de Alianza Nacional Restauración Democrática desde Alemania. Don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días allá en nuestra avanzada tarde en Europa. Pues estoy muy bien y como lo acaba de decir el señor Severo, es un honor encontrarse entre tanta gente tan interesante y con bastante bagaje de información, pues está bien. Hoy, como se sabe, hay ciertos temas que uno puede desarrollar como representando a su fuerza política. Hoy vengo aquí a hablar como activista político, porque no he consultado con mi movimiento sobre ciertos puntos del tema. Entonces lo que tenga que decir aquí lo ha dicho Carlos Abaga y bueno, muchas gracias. Y también tengo al señor don Ildefonso Abaga, que es presidente del Partido de la Liberación Nacional de Guinea Ecuatorial. Buenos días, señor Ildefonso. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, señor Baudilio. Muy buenos días, muy buenas tardes por ahí. Don Severo Matías Motonza, muy buenas tardes. Don Carlos Abayingono. Pues don Baudilio, pues encantado de estar aquí hoy con esa gente, con estos señores muy importantes para Guinea Ecuatorial y pues esperamos que este programa, como el otro que hicimos el día 12 de octubre, que sea fructífero, ¿no? Yo sé que así será. Muchas gracias por invitarnos otra vez, con Baudilio. Sí. Bueno, en esta ocasión estamos en directo, así que no es grabado, es en directo y podemos tener la participación del público. Si ellos tienen alguna pregunta importante, pues yo se la paso a ustedes para que ustedes la puedan contestar. Y si tienen algún comentario ellos, pues lo van a ver los comentarios ustedes en pantalla. Señor Ildefonso, voy a comenzar con usted. Y seguimos pues las preguntas que comenzamos la semana pasada. Hablamos de la actualidad política y social de Guinea Ecuatorial. Me he enterado de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en Guinea Ecuatorial. Se celebran conjuntamente el 20 del próximo mes de noviembre del presente año 2022. Me gustaría saber si se ha respetado la constitución de vuestro país al momento de convocar esas elecciones conjuntas. Sí, muy interesante la pregunta, don Baudillo. Y efectivamente, este año 2022 tocaban las elecciones legislativas y municipales. Y lo que nos sorprende ahora es que Obiang, el dictador, ahora dice que también habrán elecciones presidenciales. Por lo tanto, de acuerdo a su pregunta, son inconstitucionales porque las elecciones presidenciales tocaban para el año 2023. Entiendo. Antes de hacerle la pregunta al señor Don Carlos, yo tengo un video que se me ha suministrado y quiero que ustedes lo escuchen y luego Don Carlos pues me va a dar su opinión sobre eso.
Pero hay otras razones que obligan a CPDS a participar en las elecciones. Y una de ellas es que, según la ley de partidos políticos de Guinea Ecuatorial, si un partido político deja de participar en 2 elecciones seguidas, queda automáticamente legalizado. Y yo, como secretario general de CPDS, no estoy dispuesto a servir en bandeja la ilegalización de CPDS al régimen. Bueno, no sé si don Carlos y ustedes lo escucharon. Don Carlos, ¿qué usted opina con relación a lo que se está estableciendo ahí? En primer lugar, voy a tocar un poquito sobre la primera pregunta que le había echado a don Ildefonso. Sí, sí. Cuando se habla de una constitución, en el caso nuestro de Guinea Ecuatorial, yo me acuerdo cuando era chaval, se elaboró una constitución preindependista. Yo creo que el señor Severo tendrá muchísima más información sobre eso que yo, porque él tiene 2 o 3 años, un poco más, ha visto 2 o 3 inviernos más que yo. Para la constitución que se hizo en aquel entonces, hubo un referéndum. Es decir, los pueblos de la República de Guinea Ecuatorial votaron la Constitución de 1968. Bueno, curiosamente, la persona que estaba en contra de aquella Constitución fue la que se eligió, que es Francisco Macías. Él no estuvo a favor de aquella Constitución. Por eso, nada más hacerse con el poder, él dio un autogolpe a aquella Constitución, cambiándolo casi radicalmente para llegar a ser un presidente vitalicio. Entonces, la Constitución de la que el compañero del CPDS está haciendo alusión, a igual que lo ha hecho el señor Ildefonso, es una Constitución que no llego a entender, porque esta Constitución yo creo que es la que se llama Carta de Aconibe. Es un casi bolsilibro con bastantes firmas, entre ellas la del mismo Teodoro Obiang Basogo. Yo la tengo aquí. Yo no sé si los presidentes firman en las constituciones. No soy letrado, pero su propia firma consta ahí. Entonces, esa constitución que creo que el pueblo o los pueblos de la República de Guinea Ecuatorial no votaron en un referéndum, ya de antemano es ilegal. Por eso yo no la puedo reconocer. Entonces, en el supuesto caso de que sí se acepta, ¿qué se va a hacer? El mismo hacedor de esa constitución es el primer violador de todas las leyes que él mismo estipuló en esa llamada constitución. Como bien lo ha dicho el señor Ildefonso, se desconoce los motivos o las razones que le impusieron hacer ya en este año, convocar en este año las elecciones presidenciales cuando, según su constitución, tenían que haber las elecciones legislativas. Muy bien, lo que ha dicho el señor de CPDS, el secretario general, estoy totalmente en contra de eso. O sea, yo lo respeto, pero no puedo identificarme con esa idea, porque yo siempre soy de los que dicen que cualquier partido político que se haga llamar de la oposición, que participe en las elecciones convocadas por el dictador Teodoro Obiang Basogo, en las condiciones actuales, este partido o esta fuerza política está legalizando la dictadura en nuestro país. Porque yo no me puedo creer que participando en esas elecciones, algún partidito de oposición tiene la mínima posibilidad de poder ganarle a Teodoro. Aquí le tenemos al señor Severo Moto. Él ganó las elecciones en Guinea siendo presidente o representante de la POC. Entonces, yo no voy a decir lo que Teodoro Obiang le dijo a él, porque él mismo está aquí, ya nos lo dirá. Nadie tiene posibilidades en las condiciones actuales de poder ganar las elecciones
a Teodoro Obiang Batoa porque ya están ganadas. Lo que van a hacer ahí es un simple teatro para decir a la gente que se ha elegido. La mejor reacción de toda fuerza política que está luchando para el bien de nuestros pueblos es no participando en esas elecciones, es quedándose en casa. Es lo mismo que son las llamadas que estamos haciendo también a los pueblos, de quedarse en casa, porque ¿de qué le sirve a alguien ir a las urnas cuando se sabe de que solo hay un candidato, que ese candidato se llama Teodoro Obiang Batoa? Entonces, no vale la pena. El por qué algunos partidos políticos que se llaman de la oposición participan en esas elecciones es algo que yo particularmente estoy intentando comprender, y por mucho que lo haga, no llego a encontrar una respuesta viable. Gracias. Don Severo, ¿tiene usted la palabra? Bueno, yo la verdad es que don Carlos, pues bueno, ha estado tocando básicamente el alma de toda la tragedia de Guinea Ecuatorial. Vamos a empezar bien. Me parece que ya en la última hablamos clarísimamente de que este es un pueblo, Guinea Ecuatorial, que nace a lo que es la vida normal y la vida pública de la mano de España, así de claro. Hoy es muy difícil alardear de esta historia de la madre patria y de los hijos honestos de la madre patria. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues si empezamos con que la independencia fue dada con muy malas ganas por parte de España, por cuanto que en principio no era el momento para lo que es el poder español. Y segundo, se dio a base de, bueno, pues cambiar, ya lo dijimos, Gibraltar por Guinea Ecuatorial. Gibraltar no ha sido entregada, pero Guinea Ecuatorial sí ha sido abandonada. Y después nació una extraña historia de materia reservada, que desde aquel momento en que la independencia de España, de Guinea Ecuatorial de España, resultó tan suave y tan dulce, y resulta que justamente por esa suavidad y esa dulzura se convirtió en un grave problema del que apenas se tenía que hablar. No se puede cambiar una cosa por otra. O le damos independencia con ese calor paternal o maternal con que España intentó darla, o la damos con esta furia de África se está independizando, la ONU nos exige no sé qué. Entonces, a partir de ahí, lo que digo yo siempre, todo lo que empieza mal, normalmente acaba mal. Y estamos en una situación 54 años después de esa tragedia, le llamo tragedia, porque vamos a empezar desde la base. La colonización guineana fue muy tranquila, muy pacífica. ¿Pero por qué? Porque no había rebeldes. No había rebeldes. Y sobre ellos cayó, afortunadamente para mí, como cristiano que soy, la doctrina cristiana, la bondad, la honestidad, la limpieza. Eso es lo que permitió que brujerías, antropofagia, historias de estas, pues la colonización española, llevada de la mano, yo diría, de la Iglesia Católica y de los grandes principios del humanismo cristiano, bueno, pues permitió que ese pueblo abandonara toda esta basura en la que se estamos moviendo. Pero hay un detalle muy bonito. La colonización española no estaba muy por la labor de la cultura, de la inteligencia. Estaba más cercana a lo que es utilizar a la gente para los trabajos de campo. Es que el detalle es interesantísimo. No era aceptado que los guineanos, aquella gente, los negritos de Guinea Ecuatorial, como nos llamaban siempre, aprendiéramos cosas, fuéramos gente normal, estábamos destinados a ser trabajadores de campo, porque efectivamente el campo, café, cacao y todo lo que era producción agrícola. Fíjense que todavía ni siquiera se tocó el mar, ya no digamos el petróleo, pero todo lo que ha significado la colonización española ha sido, bueno, este es un material de trabajo y no hay que permitir que sepan. Por eso cuando de pronto cae la independencia, cae sobre Guinea Ecuatorial, pues entramos en la materia reservada. Mejor no hablar de eso. Pero hay un detalle muy bonito. Franco
reconociendo honestamente lo que significó Guinea Ecuatorial en los años trágicos de la Guerra Civil Española, lo que significó el café, el cacao, la malanga, el palmiste, el caucho, para retomar España su dignidad económica en el mundo. Esto fue increíblemente importante para España. Pero el tema humano, el tema de la formación de la gente, el tema de la preparación, no hace más que verlo como ha sucedido nada más entrar en la independencia. Lo primero que Macías y Obiang se dedicaron a acabar, lo primero con lo que se dedicaron a acabar es con la gente preparada. Porque era la norma, es decir, la colonización no tiene sentido. Yo recuerdo muchos enfados entre la iglesia y el mundo colonial directo, porque el mundo colonial no entendía que los negritos aprendieran y tuvieran carreras. Aquello fue como una especie de agresión por parte de la iglesia preparando a la gente. Esta gente solamente servían para cultivar el campo, producir y hacer que España retomase esta fuerza económica que al final tomó. Todo esto hoy he estado leyendo un artículo muy interesante de José Eugenio, que vive justamente, creo que en las Islas Canarias, en una de las, creo que es, no sé si en Mallorca, hablando efectivamente de esto que estoy diciendo. Preparar a los guineanos, preparar a aquellos colonizados a nivel intelectual y de capacidad, no era el proyecto de la colonización. Fue la iglesia la que, digamos, hizo la fuerza para que aquello en Guinea Ecuatorial, cuando llegamos a la independencia, había, aunque digan que no, había maestros, había catequistas, había abogados, pocos, pero los había. Había, sobre todo, ese mundo de la administración que durante la autonomía mantuvo e hizo posible la administración en Guinea Ecuatorial, en colaboración, naturalmente, con los españoles. Definitivamente, lo que ha dicho don Carlos, el problema central, como digo yo, todo lo que empieza mal, acaba mal. España dio la independencia a Guinea Ecuatorial sin ganas y la maldijo con aquella frase de Carrero Blanco: os vamos a dar independencia hasta las narices. Segundo, el gobernador en Guinea Ecuatorial dijo: vamos a hacer que gane Macías. ¿Qué intención, eh? Vamos a hacer que gane Macías para que escarmentéis. Y ahora hablando de lo que dijo don Carlos, las constituciones. Yo no sé cuántas constituciones ha tenido ese rinconcito, ¿eh? La primera constitución la propuso España. Macías se negó. Entonces, su principal asesor español antifranco y anti el sistema español, Trevijano, aconsejó a Macías: no, acéptala. Tú la aceptas. Entramos en la independencia y después te preparas una segunda constitución a tu modo y semejanza. Y eso es lo que hizo Macías. Primero se negó a esa constitución hasta que se produjo el referéndum. Pero Macías no estaba por esa constitución porque Trevijano le había aconsejado. Al final dice: acéptala, porque después ya haremos las nuestras. Entramos en la independencia, Macías cambia la constitución y se pone en marcha la de Trevijano. Yo no sé, después de esa constitución de Trevijano, creo que Obiang, no sé si ha creado otras dos constituciones. Al final, ¿qué es lo que pasa hoy en Guinea Ecuatorial con Obiang? De constitución y de ley, nada. La frase es clarísima: si no se hace caso a mis sabias orientaciones, no hay nada que hacer. ¿Por qué Obiang es tan fuerte? Porque hay un país, madre patria, que entregó la independencia de muy mala gana y está dispuesta a demostrarnos que no somos capaces de ser independientes. Aquí está la clave. Y han elegido primero a Macías para que fuera justamente el que nos castigara, pero sobre todo a Obiang, que como militar pues entiende de militarismo, nada de leyes, nada de historia de democracia. Y aquí, si hay elecciones, si decidís elecciones, las tengo que ganar yo. Se lo he escuchado de una forma casi, yo diría, en secreto, porque me lo dijo a mí y a Andrés Moisés, que en paz descanse. Yo convoco elecciones para ganarlas. ¿Por qué convoca elecciones Obiang ahora?
Obiang tiene un gran problema. Tiene sobre su mesa una propuesta de transición pacífica parecida a la que se hizo en España, como es normal, pues, como país dependiente y fue colonizado por España. A la hora de que Franco estaba ya en declive, bueno, pues España inicia una transición pacífica, como así sucedió. Nosotros, la oposición, hemos puesto en las manos de Obiang esa transición pacífica. España no está muy por la labor para apoyarla, porque lo que más importa a España en Guinea Ecuatorial no son los hombres, no es lo humano, no es la gente, es lo que hay ahí, que es. Creo que ni siquiera España juega a lo que es la situación geoestratégica tan codiciada por Rusia y por los Estados Unidos. Situación geoestratégica, pero sobre todo la abundancia, la riqueza que tiene ese país. Esto está muy por encima para España, muy por encima de lo que son los negritos. La palabra negrito no se le escapa ni se le mueve de la mente y del corazón a los españoles cuando se refieren a Guinea Ecuatorial. Y eso hace muy difícil que valoren a nadie. Hoy, pues no me queda más remedio que ser tan claro, porque veo que los demás compañeros evidentemente lo viven, lo tenemos que decir muchas veces, preferimos no decirlo por la famosa materia reservada, pero Guinea Ecuatorial nunca fue para España un lugar de lucimiento en lo que significa la preparación, la formación de la gente, hecha excepción de lo que es la iglesia y las iglesias que luego se han multiplicado, no sé ni siquiera para qué tantas iglesias, pero siempre ha sido un lugar de explotación de la riqueza para que España y algunos españoles, pues hombre, un poco solucionen sus problemas vitales. Hoy las elecciones no son nada más que poner fuera de sitio esta propuesta de transición pacífica en la que creo que por lo menos un poco España está, de lleno están los Estados Unidos, de lleno está la Unión Europea, de lleno está la Unión Africana, y Obiang, respaldado por España, te permite el lujo de decir no, y entra en la dinámica de elecciones con el propósito de acabar poniendo a uno de sus hijos, a uno de sus amigos en el poder para suplirle y mantener la dictadura. Bueno, escuchándola a usted, me creo muchísimas preguntas, pero le voy a ceder la parte a don Alfonso para que si él tiene un comentario de lo que ha expresado don Severo. Adelante, don Alfonso. Sí, tanto don Severo como don Carlos Bayingo, pues dicen la verdad, es la realidad de las cosas, pero aquí la constitución que tenemos, pues el pueblo no sabe nada de esa constitución, como lo ha dicho don Carlos, pero tenemos que ponerle en evidencia a Obiang que las leyes que él mismo promulga no las respeta. Yo le voy a leer algo aquí para demostrarle que estas elecciones, según las leyes de Obiang, son inconstitucionales. Según lo estipulado en la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, que es el nuevo texto de la Constitución de Guinea Ecuatorial, promulgada oficialmente el 16 de febrero de 2012, con los textos de la reforma constitucional aprobados en referéndum el 13 de noviembre de 2011, ellos mismos ahí, usted se acuerda que yo le dije que habían unos partidos que están coaligados con ellos, con el PDGE, que llamamos estómagos agradecidos, son los que hacen estas cosas. Entonces, según esta ley, el artículo 36 de esta ley, la ley fundamental que hicieron ellos, el PDGE y los estómagos agradecidos, sin el consentimiento del pueblo guineano, dice: 1. El presidente de la República es elegido por un periodo de 7 años, pudiendo ser reelegido. 2. El mandato del presidente de la República está limitado en 2 periodos consecutivos, no pudiendo presentarse por un tercer mandato hasta que se produzca la alternancia. 3. Las elecciones presidenciales se convocarán el 7º año del mandato, el 7º año del mandato del presidente de la República, en una fecha fijada
por decreto acordado en Consejo de Ministros. Y 4, las elecciones tienen lugar 45 días antes de la expiración de los poderes del presidente en ejercicio, a más tardar dentro de los 70 días siguientes a dicha fecha. Bueno, las últimas elecciones presidenciales, entre comillas, de Obiang, fueron, yo creo que el 24 de abril de 2016. Por lo tanto, las siguientes tienen que ser el 2023. Pero ahora él convoca estas elecciones para el 20 de noviembre. Ahora bien, hablando del video que hemos visto, como lo ha dicho don Severo, hemos mandado una carta al presidente, ya se lo dije antes, y ahí pues hay muchas exigencias, que hay que hacer censo biométrico, porque desde ahí comienza el fraude electoral, pues que tenemos que retornar al país, hay que promulgar una ley de amnistía e indultos para liberar a todos los presos políticos y de conciencia. Hay que, pues, legalizar todos los partidos políticos y rehabilitar los que están ilegalizados ahora, como el partido del señor Severo y CI. Bueno, entre otras exigencias, pero él no ha hecho nada de eso. Y las mismas exigencias son las que hicieron CPDS. Y ahora él nos trae que ahora van a acudir a las elecciones. Ahora, yo le voy a poner en evidencia a los de CPDS, según el video, porque ellos no van a las elecciones para ganar nada, porque saben efectivamente que no van a ganar absolutamente nada. Lo acaba de decir don Severo. Las elecciones las convoco yo para ganarlas yo mismo. Si queréis participar, podéis participar porque el pueblo lo quiere, pero aquí nadie va a ganar nada. Esto significa que aquí no pueden haber elecciones democráticas. Y CPDS lo sabe sobradamente. Ahora, la ley número 4/2015, de fecha 28 de mayo, de partidos políticos de Guinea Ecuatorial, en su artículo 24, que habla de causas de extinción o disolución de un partido político, inciso E. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: la no concurrencia u obtención de al menos un escaño en el Parlamento Nacional o puesto de concejal en 2 elecciones sucesivas convocadas con carácter general. Esto hace que ilegalicen automáticamente el partido. Y eso es lo que ha dicho don Andrés Esono. O sea, lo que dice él es que si el CPDS está legalizado en Guinea Ecuatorial, para no perder esa legalización, van a estar acudiendo a las elecciones que saben que son fraudulentas, simplemente para mantenerse ahí en el país. Y eso es una traición al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas. CPDS no va a las elecciones para ganar nada, sino para evitar la ilegalización de su partido. Don Severo tiene algo que decir al respecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Ildefonso, porque yo lo he vivido, claro que lo he vivido, porque yo en el año 92 estuve presente en aquello que se llamó ensayo democrático a la ecuatoriana. Yo no sé qué significa ecuatoriana, no lo sé qué es, pero yo lo viví de lleno. Acabábamos de legalizar nuestro partido, se legalizaron los partidos. El Partido del Progreso, lo tengo que decir, no me duelen prendas, ayudó a muchos partidos de lo que hoy están formando esa corona de laurel rodeando a Obiang, ayudó a muchos de ellos a poder ser legalizados porque no tenían firmas, yo no digo militancia, firmas para poder ser legalizados. Y el Partido del Progreso les ayudó, muy concretamente el partido CPDS, que además de ser socialista, evidentemente, no sé si contrario a lo que es naturalmente nosotros la democracia cristiana y la normalidad del país,
Bueno, les ayudamos a ser legalizados. Bueno, el problema central es que Obiang marca la pauta. No sé si por militar, simplemente por militar, no sé si por una conciencia torcida de lo que es servir a un país, o simplemente porque recibe instrucciones muy directas de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que está haciendo en Guinea Ecuatorial. Esas instrucciones no le vienen ni de América, ni de China, porque China no entiende de democracia, no le viene ni Alemania, ni la Unión Europea, ni siquiera la Unión Africana. Le vienen necesarias y únicamente de España. Y hay que decirlo con humildad, no con simples enfados. España marca la pauta de lo que se hace en Guinea Ecuatorial. Hoy, si yo fuera presidente de Guinea Ecuatorial, lo normal es que, siendo lo que yo soy, mis compañeros, por lo menos a nivel de ideología, un poco me marcaran las cosas de cómo las hacen ellos. Hoy, el único partido de oposición legalizado y que no está en el círculo, en la corona de laurel que rodea a Obiang Gema, es un partido socialista. Y como es un partido socialista y España está gobernada por el socialismo, pues es evidente que sea un partido que dispone de todas las prerrogativas de protección de cara a Obiang Gema. Y como lo he dicho y lo estamos repitiendo, las elecciones las convoca Obiang para ganarlas él. No hay la más mínima promesa al CPDS de que vaya a hacer algo que realmente llame la atención a través de esas elecciones. Imposible. Segundo, hay una cosa tremendamente humana. Hay una aportación económica que es un poco difícil prescindir de ella, como lo hicimos en el año 96 a propósito de las elecciones presidenciales del 96. Se ofreció dinero, me parece que fueron 10 millones a cada partido dispuesto a participar. Algunos, en cuanto vimos que aquellas elecciones eran sucias, como siempre, y como luego justificó el mismo presidente, decidimos no ir a estas elecciones. El dinero no se devolvió, que todo el mundo lo esperábamos. Lo que dijimos que no íbamos, no nos obligaron a devolver el dinero. Algunos partidos, como el Partido del Progreso, repartió esos 10 millones entre las delegaciones del partido repartidas por todo el país, en las delegaciones del partido. Un detalle, más tarde, el ministro del Interior vino con 5 millones de parte del presidente Obiang para ver si yo aceptaba estos otros 5 millones y se los negué. Le dije que no, que yo a Obiang le había dicho que yo no iba a esas elecciones, por lo tanto, no había razón para más. Dinero, presión española y, bueno, oye, si nos ilegalizan ya no somos nadie. ¿Por qué van todos esos 14, no sé si son 15 o 16 que están rodeando al PLD? Pues porque para que no pierdan el dinerillo que les ofrecen. Así de sencillo, de humano y de material y de corrupto. Y el que no acaba siendo, pues el que no entra en esa corrupción, pues acaba siendo un Carlos Abaga, acaba siendo un Ildefonso, acaba siendo un Severo Moto, contra los que todos los que protegen a Obiang pelean para que nunca consigan su propósito de servir al pueblo guineano y no servir ni a Obiang ni a la corrupción. Aquí está la clave. Si CPDS no va a las elecciones, que va a ir, porque los que le mandan son los socialistas españoles, corre peligro de que le ilegalice. Como dijo el propio Obiang, si no se coaliga con los demás, va al caso. Y esta amenaza la tiene encima como una especie, una piedra que puede caer sobre él en cualquier momento. La tiene nuestro querido amigo del CPDS. Segundo, desde el primer momento en que se inició aquel especie de ensayo democrático, España nos dijo a la oposición: id conquistando pequeños espacios de poder, no tengáis prisa.
Y esos pequeños espacios de poder, el CPDS ha trabajado en ello. Y creo que de esos espacios de poder, no sé cuántos años ya, son casi 40, solamente 2 diputados. Pero eso sí, a cada elección que se convoca hay dinero. Y no lo digo ni siquiera en forma de acusación, porque hay propios militantes, importantes militantes y directivos de ese partido que se quejan de que ese dinero no se reparte a la militancia, ni no sé si a todos los directivos. Esto es así de material tan pobre y tan simplemente movido en el terreno del dinero y de la corrupción, que no hay forma de analizarlo desde la dimensión política. Esto no entra. La ley en Guinea Ecuatorial con Obiang no existe. Lo que existe como ley, como suplente de la ley, es las sabias orientaciones del señor Obiang. Y el que no las obedezca, pues eso es lo que le está pasando al CPDS, tiene que obedecer sus sabias orientaciones. Y si no, va al fracaso. Y por eso, partidos que están esperando su legalización, partidos que ya han sido ilegalizados, partidos que están esperando cualquier nuevo cambio, no hay forma de que entren en esa línea. Fíjate lo que ha dicho Ildefonso. Oiga, Obiang, vamos a ver, se lo ha dicho, y permíteme Ildefonso y Carlos, que un poco me explaye. Obiang ha recibido 3 o 4 visitas, pero visitas serias y oficiales de las delegaciones o embajadas de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Unión Africana, de todo un mastodonte político-militar, como es Obasanjo de Nigeria. ¿Os acordáis que cuando Obasanjo visitó al dictador de Gambia, le visitó 2 veces, a la tercera le echaron al de Gambia, que luego se escondió en Guinea Ecuatorial? Obasanjo, la Unión Africana, la ONU, la UA y la Unión Europea y los Estados Unidos se están cansando de Obiang. Detalle. Oye, ¿por qué no me dejáis celebrar el 5 de junio mi cumpleaños? Bueno. Oye, ¿y por qué no me permitís? Jolín, que estoy de acuerdo. Vamos a celebrar el junio, julio, agosto. Agosto fue cuando di el golpe de Estado. Ah, pues muy bien, perfecto. Oye, y el 12 de octubre, si vamos a celebrarlo. Oye, pero es que en diciembre es la Navidad. A mí me consta de fuentes muy fidedignas que este es el juego que Obiang está haciendo con Estados Unidos, la UA, la ONU, la Unión Europea, Obasanjo, y la última información que tenemos, que a veces hay que darla como una especie de tranquilidad, de satisfacción, es que Obiang está marcado de aquí a diciembre. Elecciones no sirven absolutamente de nada. Luego de cambio en absoluto, pero desde luego es posible que las celebre, y me alegro que tanto el pueblo entero como todos los grupos de políticos, de activistas, de audistas están contra estas elecciones. Ahí tenemos que centrarnos de lleno. Las va a celebrar. Tenemos que dejar muy claro que no las queremos porque no sirven ya para que le quede a Obiang de cara a la comunidad internacional. Diciembre es la narca. Bueno, don Carlos, antes que usted comente sobre lo que dice don Severo, usted sabe que estamos en directo. Hay una pregunta aquí y nos dicen, ¿cuál podría ser el mecanismo legal internacional para forzar a Teodoro Obiang a que realizase unas elecciones libres? ¿Podría usted contestarle esa pregunta? Otra vez, por favor. Sí, ¿cuál podría ser el mecanismo legal internacional para forzar a Teodoro Obiang a que realice unas elecciones libres? Bueno, todo lo que acaba de explicar el señor Severo es una realidad. Pero yo creo que realmente si España, si los Estados Unidos, si Francia, si la Unión Europea quisiera que mañana Teodoro Obiang Mambazo abandonara el poder, lo consiguen en menos de 24 horas. El hecho de que le estén rogando, le estén pidiendo, le estén dando tiempo, día sí, otro sí, es simplemente porque
los intereses de aquellos países, de esas potencias en nuestro país, no están en peligro. Por eso le están tratando como un niño mimado, intentan de que él, como adulto, como mayor que es, que sepa comprender que realmente 43 años de dictadura es más que suficiente. Pero, por otra parte, yo ya entrando en lo que se ha explicado antes, es muy curioso en Guinea Ecuatorial que una fuerza política que dice luchar por el pueblo y para el pueblo, se presente a las elecciones simplemente para que no le deslegalicen. O simplemente, como lo suele decir el mismo Teodoro Beangema, yo sé el por qué participáis en las elecciones. Estáis en busca de un escaño porque sabéis que significa mucho dinero. Hubo un presidente en Guinea-Conakry que se llamaba Sékou Touré. Él dijo una oración muy importante en los comicios de la independencia de aquel país. Él dijo: prefiero vivir en pobreza pero libre que en opulencia y como esclavo. Esto es lo que muchos compañeros de la oposición, sobre todo la oposición interna, tengo que decirlo con toda la tristeza, no saben ni quieren hacer. Es que cuando estoy luchando para mi pueblo, ¿de qué me sirven los 40 millones, por ejemplo, que han dado este año a cada partido político? Cuando estoy viendo cómo mi pueblo está sufriendo, cuando veo que por culpa de una aspirina la gente se muere en los hospitales, y yo aquí luchando para que no me deslegalicen. En primer lugar, normalmente en un país, un partido político no legaliza a otro. En Guinea Ecuatorial, el PDG es el que legaliza a todos los partidos políticos que están ahí. Y por eso tienen también la plenipotencia y la supremacía de deslegalizar a aquellos que ellos mismos han legalizado. No hay instrumentos democráticos que legalicen a todos los partidos políticos, incluyendo al PDG. Este es el gran problema. Y otro problema es lo que ha tocado el señor Severo. Es decir, el dinero desempeña un gran papel en los partidos de la oposición que se encuentran en el país. Por mucho que les duela, pero se tiene que decir porque es una realidad. Participar en unas elecciones sabiendo que no se puede ganar. En los países democráticos, no todos los partidos tampoco ganan las elecciones, pero sí, los escaños de cualquier partido político sirven en el Parlamento para influenciar, para controlar al gobierno. En Guinea Ecuatorial, los escañitos que esos partidos políticos, y el mismo Teodoro lo dice claramente, es el que les regala esos escaños. Él lo ha dicho en varias ocasiones. Es decir, esos señores que él mismo ha elegido a dedo, lo llamamos dedocracia, no pinchan ni dicen nada en el Parlamento guineano. Si el mismo primer ministro no dice nada en el Parlamento, el que hace y deshace en Guinea Ecuatorial es el mismo Teodoro. Entonces, a los partidos, el único partido de la oposición que se puede llamar así es el CPDS. Los demás son satélites del PDG y están coaligados con el PDG. Es decir, para mí particularmente, no representan a ninguna oposición. Porque coaligarse con un partido con el PDG ya es ser miembro del PDG. Y las coaliciones en países democráticos, como lo sabemos, vienen después de una elección y no antes. Antes de la elección, cada partido hace su campaña electoral, pero claro, suelen haber tendencias. Los periodistas pueden preguntar, en caso de que no llegue usted a tener la mayoría absoluta, ¿con qué partido podría coaligar y tal?
cuando uno mismo dice que, bueno, podríamos coaligar con tal o tal partido. A veces tampoco se hace. Después de la elección, en la misma noche de las elecciones, es cuando ya la gente empieza a especular sobre la coalición, pero en Guinea Ecuatorial es una coalición permanente. El PDG está coaligado con 14 partidos, pero ¿y qué es esto? Es un juego de niños. Es un juego de niños. Eso ni es política ni es nada. Y el único que se ha quedado, que es el CPDS, ya vemos cómo ha resultado. Hace poco dijo que no iba a participar y estoy muy seguro con lo que ha dicho el señor Severo. España le ha dicho de que tú participas queriendo o no. Y ha dicho sí, Massa. Es lo que va a hacer ahora. Ni puede ganar ni nada. Tiene miedo a que no, si no me van a deslegalizar como hicieron al CI. ¿Y qué? ¿Y después qué? Si le deslegalizan, ¿qué tiene que ver eso? El partido CI está ahí, todo el mundo sabe de qué, no está legalizado, sin embargo, tiene militancia. Si le deslegalizan a CPDS, ¿qué ha perdido? No va a perder nada, al contrario, va a ganar la simpatía del pueblo. Porque el pueblo sabrá de que este partido está trabajando para nosotros y por nosotros. Pero lo que él mismo ha hecho ahora, siento decirlo así, ha manchado la imagen de su partido. Y se ve claramente que hay alguien detrás de la cortina que está está trazando las rutas de la política del CPD, y se lo sentimos mucho. Nosotros, si bien hablamos mucho de la hispanidad, pero también hablamos de la soberanía de cada pueblo. La República de Guinea Ecuatorial es un estado soberano, desgraciadamente fascista. Y este fascismo es el que queremos eliminar de nuestro país para democratizarlo. Con la ayuda de aquellos países que entienden sobre la materia de la democracia, y con nuestra propia ayuda también, con nuestro propio trabajo y nuestro esfuerzo. Don Carlos, parece que don Severo quiere opinar algo sobre lo que usted opina. Yo también. Sí, sí. Bueno, parece que don Carlos también quiere opinar. Sobre la pregunta que nos han formulado la audiencia, bueno, es precisamente que nosotros estábamos escribiendo todas esas, las cartas, bueno, la carta que enviamos al señor Obiang, el dictador, para que, pues, que hagamos unas elecciones libres y transparentes. Pero para ello, para que se lleve a cabo, tenemos que hacer tal cosa. Son las exigencias que él tiene sobre su mesa. Entonces, pues, él no ha hecho nada de eso, y efectivamente no podemos hablar de elecciones, o no debemos hablar de unas elecciones, porque estas elecciones de antemano son ya fraudulentas e inconstitucionales. Ahora bien, CPDS dice que va a las elecciones. Bueno, valga la redundancia, porque hemos estado hablando de eso. Mira, acaban de morir 10 personas por el asalto a la sede de Ciudadanos por la Innovación, CI. Y antes de eso, pues CPDS no había pronunciado sobre las elecciones. Después, porque eso ocurrió el 29 de septiembre, yo creo que después de este asalto, 2 o 3 días después, es cuando vino a decir el secretario general de CPDS que efectivamente CPDS va a concurrir a las elecciones. Yo creo que eso es muy lamentable, esta decisión es muy lamentable de parte de CPDS, que pues el pueblo ahora ya sabe sobradamente quiénes son, y no van a engañar más a este pueblo, porque ya conocemos el papel que está jugando CPDS en Guinea Ecuatorial. Están legitimando las elecciones fraudulentas de Obiang. Sin ninguna duda, que diga Andrés Essono, que escriba lo que quiera ahí por las redes sociales, el pueblo ya sabe que CPDS
es un partido que está favoreciendo la dictadura, que está trabajando de una forma clandestina con el PDG. Esto lo tengo que decir, porque eso es lamentable que nosotros, pues, ya, digamos, Severo Moto, Don Carlos, nosotros estamos en todas las partes del mundo por culpa de una dictadura y que venga ahora un partido político a decir que yo voy a concurrir a las elecciones para efectivamente legitimar a las elecciones. Eso es lamentable, de verdad. Porque ahora, si todos decimos que no acudimos a esas elecciones, la comunidad internacional va a mirar eso así, porque los 14 partidos, como lo acaba de mencionar don Carlos, efectivamente son de PDG. No contamos esos partidos de la oposición, porque no son de la oposición. De hecho, son los estómagos agradecidos que tenemos en Guinea Ecuatorial. Y no están jugando ningún papel para querer democratizar Guinea Ecuatorial. Entonces, dentro del país, nosotros pensábamos que CPDS está para esta labor, pero ahora, con esta sorpresa, porque yo, después de que volvió a pasar lo de la sede, que hemos visto cómo han tratado al líder de CI, cómo han tratado a todos los guineanos, como animales salvajes, como lo dije el otro día, ni a los terroristas se les trata así. Y después de eso, que venga un partido a decir que participa en estas elecciones, eso es vergonzoso de parte de CPDS. Que sepan que el pueblo ya ha visto claramente el papel que están jugando en Guinea Ecuatorial para legitimar la dictadura que asola nuestro país. Que lo sepan. Estas cosas hay que decirlas ahora, porque estamos ya hartos. Como lo dijo el doctor, profesor, ¿cómo se llama? Doctor Bolequia, que bueno, que nosotros aquí tenemos que enfadarnos, porque eso es demasiado. No podemos estar toda la vida en el exilio y una gente en Guinea Ecuatorial jugando a sipi y sape. Esto es inaceptable. Ahora que sepan, pues, que ya les hemos visto. Bueno, la siguiente pregunta, por supuesto, todos van a participar sobre ella, pero va a ser Severo Moto el que va a comenzar. Yo le voy a leer la pregunta. Luego que yo le lea la pregunta, yo voy a pasar un video y yo quiero que también don Severo comente sobre ese video. La pregunta es la siguiente. Leí en la página de Knowledge o el conocimiento en español del Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial, también en Radio Moscuto, entre otras páginas de información, que fue asesinado Salvador Alogo y señor Don Alogo en la cárcel en Guinea Ecuatorial y fue tirado desnudo en el pueblo. ¿Ustedes me pueden dar la información sobre este señor? ¿Qué es lo que realmente pasó? Antes de que conteste don Severo, quiero pasar este video. Quiero decir... Presumo de que soy un dictador, porque el sinónimo de dictador viene de dictar las normas. ¿Qué dirigente del país no es un dictador? Niega que en su país haya torturas, aunque algunos informes internacionales denuncian lo contrario. Yo no sé si un líder del partido de la oposición le habrá dicho esto. No hay ninguna tortura, prácticamente. Bueno, ese video dice don Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial o dictador, que en Guinea Ecuatorial se respetan los derechos humanos. Ya con lo que yo presenté ahí en ese video se ve que está mintiendo. Don Severo, quiero que usted dé su opinión sobre ese video y sobre la pregunta que le leí anteriormente. Adelante. Bueno, la verdad es que tener que opinar sobre lo que dice Obiang, pues es un poco triste, porque es imposible que diga, bueno, hay momentos que habla de corazón, con el de pronto te dice, yo sé que no he estudiado, por lo tanto, yo no me merezco el cargo que tengo. A mí
Cuando yo oí esta declaración de Obiang, desde el primer momento del golpe, me di cuenta de que estábamos en muy malas manos. Obiang es consciente de que, una de dos, o es sincero y tiene frases como, yo ya no puedo cambiar. Frases como, oye, el que quiera, las elecciones las convoco yo para ganarlas yo. A mí me dijo una frase que a mí me tocó del alma. España te va a abandonar lo mismo que abandonó a Atanasio y a Onduedu. Yo, este abandono que sufro por parte de España, yo sé que lo estoy compartiendo con muchos otros, como por ejemplo don Carlos, como ahora mismo Ildefonso, este joven que con tanta valentía ha sido capaz de crear un partido, él, después de haber tenido problemas estúpidos dentro del Partido del Progreso, y que yo le respeto porque fue capaz de hacer eso, no de crear problemas en el partido. Obiang es muy sincero cuando habla de sí mismo, pero cuando habla a partir de él hacia afuera, es el signo perfecto de la mentira. Sabe que no es presidente para dirigir Guinea Ecuatorial, sino para gobernarlo. Por lo tanto, sí, encima de esto, dispone de una potencia colonizadora que le garantiza la tranquilidad en el sentido de que no haga lo que no crea. Y él se ha creado el término, aquí mis sabias orientaciones y no la ley, porque la ley no sabe ni cómo se obedece. Porque si el pueblo guineano se moviese con la ley, Obiang nunca estaría en el poder. Por eso, analizar lo que dice Obiang de cara afuera es tremendamente inútil. Pero lo que dice sobre él, como por ejemplo cuando se mete con gente de Mongomo, de que son traidores, claro. Cuando no es capaz, por ejemplo, de contando con España, con Estados Unidos, con la Unión Africana, con la Unión Europea, que le ofrecen el soporte de abrir una transición pacífica. Bueno, pues nos encontramos con un hombre como aquel faraón de Egipto, de quien se dice que el Señor tocó para siempre su corazón para el mal. Y de ahí viene la frase tan bonita, tan directa suya. ¿Pensáis que todavía puedo cambiar después de 43 años? Este es Obiang. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que Obiang? Pues yo, en principio, que los que lo soportan y lo aguantan y sobre todo lo protegen, tomen conciencia de que Guinea Ecuatorial no solo se puede medir por su riqueza y por su poder económico, sino hay que tocar un poco, como yo suelo decir, un poco el corazón para tratar a la gente. Obiang no es nadie ante un rey de España, ante un presidente de gobierno español, para burlarse de él como lo está haciendo. Sí es muy bien, porque, como dijo John Bennett, uno de los embajadores americanos, cuando vio que Obiang se volcaba y se abría paso al petróleo, John Bennett dijo,
qué gran tragedia para Guinea Ecuatorial poner el petróleo en manos del gobierno. Una frase muy clara, dirigida a la madre España, la madre patria de España. España no me puede decir nada porque les pago muy bien. Con eso cerramos casi el capítulo. Y a partir de ahí tenemos que colgarnos, pues bueno, de organizaciones internacionales, de personalidades como Basanjo, de la Unión Africana, porque desde luego si paga también a España, es difícil esperar una solución de esa madre patria en la que sigue creyendo, y lo tengo que decir aquí, Guinea Ecuatorial. Bueno, don Severo, su cámara se paralizó, solamente lo escuchamos, y lo que usted la compone, yo voy a dejar que el señor don Carlos comente sobre el video que acabamos de ver y sobre la pregunta que hice anteriormente. Adelante, don Carlos. Pues sí. Voy a empezar por el vídeo porque ya no me acuerdo cuál fue la pregunta que hizo antes. Sí, la pregunta era que yo había leído en Knowledge, la página de conocimiento en español del Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial y también de Radio Macuto y otras páginas de información sobre el asesinato de Salvador Lalogo. Sí, sí, gracias. Lo del compañero Salvador Lalogo, que a todos nos chocó como un relámpago, fue secuestrado porque vivía exiliado en Camerún y fue secuestrado a Guinea, torturado y asesinado. Entonces, las imágenes que todos vimos son las que puedo comentar, de que después de maltratarle en la cárcel y después de haberle matado, le fueron a dar a su familia, después de que ésta estuvo reclamando al menos el cuerpo de su hijo, se lo fueron a dar en trajes de Adán. Fue una escena horrorosa, jamás vista, pero cuanto más años se le echan encima a Teodoro, más cruel y más inhumanas se vuelven sus acciones. La frase que él dice, que es un dictador, es una realidad. Suena como un chiste, pero es así. Y lo dice ahí como si estuviese jugando con los periodistas. Y yo creo que don Severo lo ha resumido muy bien. O sea, no sé con qué palabras se puede comentar este vídeo y después de ver a continuación las torturas, los maltratos, las violaciones cotidianas en nuestro país. Son situaciones que el pueblo vive todos los días en un país donde su dictador dice: en mi país no se tortura a nadie, prácticamente. O sea, con eso él mismo ya dice todo. Me acuerdo de una bonita frase que él dijo pocos meses después del golpe de la Revolución de Palacio, en su primer viaje a España. Él dijo ahí de que construir es muy difícil, pero destruir es fácil. Es lo que está demostrando. Él ha destruido la sociedad guineana en tan solo 43 años, de tal suerte que ya es irreconocible. Nuestra sociedad ya es amorfa. Y lo ha dicho don Severo, la verdadera riqueza de cualquier país no son sus productos naturales, son la gente que vive en ese país. La juventud, sobre todo, es el futuro de todo país. Y no hace mucho,
cuando el primer ministro, delante de los estudiantes, les aconseja abandonar sus estudios porque en Guinea Ecuatorial no todos van a obtener trabajos, que los jóvenes se dediquen a barrer las calles, a ser carpinteros, fontaneros, y etcétera, etcétera. Un primer ministro de un país le da ese consejo a los estudiantes, al futuro de todo un país. Es porque en ese país no se puede hacer nada. Nosotros desde aquí exigimos que este ministro abandonara su puesto porque no lo merece. Pero son cosas que le gustan mucho a Teodoro, porque es la clase de gente que quiere a su entorno, aquellos que le hacen ser cada día más cruel. Es la clase de gente que quiere, y no aquella que le dice, bueno, hay que democratizar el país, hay que hacer tal. Aquellos que lo han intentado en Guinea, aun siendo sus primos o tal, les ha matado a todos, sin excepción. Les ha matado a todos, porque él, como lo suele decir, no puede cambiar su carácter. Lo ha dicho en repetidas ocasiones y ha vuelto a decir, el que quiera ocupar mi silla, que haga como yo lo hice. Es decir, dando un golpe de Estado. Y nosotros sabemos de que realmente los que dieron el golpe de Estado, esos señores, ya ninguno de ellos vive. Y si uno sigue viviendo, está en un olvido total, porque el mismo Teodoro no participó en el golpe de Estado. Otros lo hicieron, pero como él era el que estaba muy próximo al presidente, al ser su sobrino y todo eso, yo no sé qué mosca le picó a los militares del país en entregarle el poder. Hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. Gracias. Ildefonso, ¿algo que quiera comentar? Bueno, claro, como ya lo ha dicho don Carlos, bueno, yo tengo información de que primero se exilió en España, concretamente creo que en Valencia en 1995, estoy hablando de Salvador Alogo. Y después, bueno, él vio que tenía que ir a África y ya estaba cansado de estar en Europa y se fue a Camerún y formó una familia ahí con una camerunesa, y efectivamente los golpes de estados que Obiang inventa cada vez que hay elecciones, bueno, el 24 de diciembre de 2017 inventó un golpe de estado que querían asesinarle como de siempre, y de ahí que pues a Logo pues le imputaron eso. Y hay otro también que está encarcelado, Laban, en Camerún, ellos sin saber lo que estaba pasando. Entonces él estaba ahí en Camerún y su amigo que trabaja con Obiang o para Obiang pues le hizo una trampa para que viniera a coger un dinero por parte de Guinea Ecuatorial, cerca de la ciudad Mikoamisen, y ahí es donde le atraparon. Entonces le llevaron a una de las famosas cárceles que tenemos en Guinea Ecuatorial ahora, se llama Ovazem, en el distrito de Obiang, que es Mongomo. Y ahí es donde le hicieron toda clase de atropellos, violación de derechos humanos. Es que la gente que muere en las cárceles en Guinea Ecuatorial, pero mueren de una forma muy dolorosa, y pues le asesinan y traen su cuerpo, lo tiran ahí en su pueblo, y hasta incluso los que fueron para la defunción, velatorio y todo eso, les amenazaron que ellos no tenían que estar en un velatorio o defunción de un político que estaba en contra del régimen, y todo el mundo amenazado. Hasta incluso pues hicieron una misa en su honor, y pues el régimen pues no le gusta estas cosas, esos actos. Entonces pues hay que agradecer
a nuestros hermanos de Somos Más que están trabajando en Guinea Ecuatorial en favor de los derechos humanos. Y así, pues, Obiang ha estado encarcelando a muchos políticos que están injustamente en las cárceles en Guinea Ecuatorial. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Es muy lamentable lo que estamos pasando en nuestro país, muy lamentable. Sí, antes de pasar a don Severo, quiero decirle que yo tengo muchísima información en video con relación a cómo se violan los derechos en Guinea Ecuatorial, pero como son videos sensitivos, pues por supuesto no me lo permiten pasar en directo, pero sí tengo constancia de lo que ustedes me platican. Don Severo, ¿usted quiere opinar sobre todo este comentario? Yo, la verdad, creo que se me escucha, la verdad es que la llamada, el baile de Mocom, que se produjo en la cárcel de Black Beach, el baile de Mocom, dirigido por el propio Obiang, para liquidar prácticamente el último grupo de políticos destacados que quedaban en Guinea Ecuatorial antes del golpe de Estado. Luego hubo un baile de malditos, donde se barrió sistemáticamente a todos los intelectuales, empezando desde catequistas, simples catequistas, maestros, auxiliares administrativos, diplomados, sí, valores del país. Y fue un proyecto perfectamente diseñado y llevado a cabo. Entonces, muertos, presos y exiliados son los que hacen posible que Obiang sea presidente de Guinea Ecuatorial. Y esta es una historia que se repite a veces con demasiada hazaña. Obiang no le gusta que haya ruido ante un muerto, sobre todo que es un muerto oficial, podríamos decirlo así, que lo han asesinado, lo han torturado y lo han matado. Por eso, más que todo, los esconde, básicamente. Nos ha llamado muchísimo la atención esta especie de demostración, no sé si de fuerza o de capacidad, de exhibir a un muerto. He estado el sábado en la misa de Salvador Alogo, con una gran afluencia, ni siquiera el mismo Juan Andrés esperaba tanta gente. Bueno, pues estuvimos en la misa. Y el comentario que hacen es que Juan Andrés o Salvador, cuando lo llevan y lo tiran en su casa, cosa que no es normal, cuando Obiang mata y esconde. Pues a este lo ha matado y lo ha exhibido desnudo. Como la foto vista bien clara, el comentario es: murió apenas haber llegado cuando fue traicionado y llevado a Guinea Ecuatorial. Y se ha estado guardando su cadáver, hasta el grado que, comentando con la gente, todos están pensando que ha sido pasto de la antropofagia por parte de Obiang y de su gente. Cuidado con esta frase. Cuidado con esta frase. Antropofagia. Ya cuando tocamos esto, ¿a quién no le va a entrar grima, miedo a la persona y a todo lo que significa Obiangama en Guinea Ecuatorial? La antropofagia, que fue lo primero que la colonización reventó y quitó de medio, porque la antropofagia incluso podía convertirse en una especie de algo selectivo si se comía un blanco, en una sociedad absolutamente salvaje y virgen. Bueno, pues se jugó primero a quitar de medio a los antropófagos. Segundo, a los adictos al banga. A los adictos al banga era gente despreciable en la sociedad. Y tercero, pues a los ladrones. Bueno, pues todo esto con Obiang ha resucitado. Y cuando se dice que hay chicas que de pronto les han llevado a cocinar y se han encontrado con manos de hombres en el régimen de Obiang, y que Obiang tiene sus especialidades en el ser humano, que piensa que comiéndoselo esto le da fuerza. Suena a puerilidad, pero en un pueblo como el pueblo guineano, esto marca la capacidad de reacción o simplemente de caída en un desastre. De no podemos hacer nada con un tío que se come a las personas. Y cada vez que lo denunciamos no hay la más mínima
respuesta por parte de esta gente que gobierna Guinea Ecuatorial. Pasan por la antropofagia. Lo que, después de ver eso, encontrarte con un Obiang que el 12 de octubre, con su mujer, habla su lengua y recibe la Sagrada Eucaristía, dice uno, realmente, ¿cómo, haciendo un poco de respuesta a esa pregunta anterior, cómo lograr que esta situación en un pueblo, yo no digo cobarde, inerme, sin capacidad de reacción, porque todo esto cae sobre él, cómo conseguir que Obiang se vaya de este rincón, o por lo menos ya no puede dejar de hacerlo, solo y únicamente con la presión de España y de la comunidad internacional. Y digo de España y de la comunidad internacional. Y yo soy absolutamente consciente de que si esto no sucede así, bueno, al final lograrán que estemos todos de acuerdo en que no hay nada que hacer. Pero yo veo que en el alma, no solo del pueblo en general, del pueblo guineano que sufre, sino de valores como, por ejemplo, esos dos que están a su lado contestando a sus preguntas, Carlos y Ildefonso, bastantes más andan por aquí, por España, que por otras partes, que reciban el suficiente apoyo para que juntos, comunidad internacional y el pueblo guineano y la oposición real, nos deshagamos de esa tragedia que cae encima. Por favor, repito y reitero, el pueblo guineano sabe y constata que la antropofagia forma parte del poder de Obiang en Guinea Ecuatorial, es para tirarse al suelo y esperar que alguien venga a salvarnos. Yo quiero decir una cosa. En el año 94, cuando se aborta el proceso de transición pacífica a la ecuatoriana y se retira la Unión Europea, se retira porque ve que es imposible hacer nada con Obiang, la Unión Europea se retira del proyecto y dice, el pueblo guineano debería deshacerse de esa tragedia que pesa sobre él. América, los Estados Unidos, en su documento de derechos humanos anual, dijo, este pueblo, qué gran verdad, ya no puede solo con esta tragedia. Bueno, es muy interesante y muy importante que esta concepción y esta claridad esté asumida por la comunidad internacional. Este pueblo ya no puede solo, no solo con Obiang, ya no puede solo con todo lo que significa Obiang y los apoyos que todavía sigue recibiendo de una forma tan espuria, tan sucia, solo porque reciben dinero de un pueblo que está hecho prácticamente una podredumbre. Yo creo que todavía hay tiempo para que estas voces que están apareciendo a través de este medio tan realmente digno de agradecer como el de ustedes, pues sigamos dando nuestras voces y se nos escuche. Y sigo diciendo, hay sonidos de que este año tiene que ser un año decisivo. Por eso programas como estos que ayudan al pueblo a saber que fuera hay voces que están ayudando y apoyándole para que este tema termine, pero tenemos que tocar la comunidad internacional porque son los beneficiarios de la tragedia. Me da la impresión que el pueblo de Guinea Ecuatorial está sufriendo lo mismo que sufrió en una época Angola con un presidente que se llamaba Idi Amin, creo que se llamaba, que se comía a sus enemigos. Uganda, sí. Uganda, perdón, sí. Pues parece que este señor que gobierna su país ahora parece que hace lo mismo, ¿no? Hay un tema que es terrible. Es decir, pensar que un pueblo o un presidente, hoy estamos a 17 de octubre de 2022, hay un tío que gobierna el país y se come las vísceras de las personas porque cree que eso le da fuerza para seguir en el poder y para hacer lo que está haciendo. Claro, matar y comerse a la gente, más de uno me dirá, ¿pero qué está diciendo este hombre, por favor? Bueno, pues pregúntenselo a propio Obiang y que les diga si es verdad o no es verdad. Posiblemente tiene prohibido, según las creencias que tienen, no puede decir sí o no, pero se calla. La realidad profunda es las declaraciones que hacen chicas que han sido, no sé si detenidas o lo que sea, y les han obligado a cocinar en algunos bares
y en algunas cocinas especiales. Segundo, el tema de la venta de residuos humanos. Hace poco yo he tenido que borrar en 3 ocasiones las imágenes de 2 mujeres gordas guineanas que roban niños en Gabón o Camerún, los traen a Guinea, los sacrifican y sacan sus vísceras para venderlas. Todo eso sucede en la Guinea Ecuatorial de Obiang, sin ningún problema. Bueno, pues, señores, yo creo que es hora de que la frase famosa de, oye, pues no dijiste que querías independencia, ahí la tenéis. No, esta no es la independencia que queríamos. Por lo tanto, hay una responsabilidad profunda. Aquellos que tanto se benefician de los productos y de la riqueza de nuestro país tienen como mínimo una mínima obligación de ayudar a este pueblo a hacer lo que realmente quiere ser y no condenarlo como se nota que los tienen condenados con la frase de ¿no dijiste que queríais independencia? Pues ahí la tenéis. Y mientras tanto, robamos y hacemos caso a una vieja historia. No meterse en los asuntos internos de los países. Claro, el oro, la situación geoestratégica, la gasolina o el petróleo, el gas, no son asuntos internos de Guinea Ecuatorial, pero son temas de Guinea Ecuatorial. Esto sí, pero lo humano, lo social, simplemente, vamos a llamarlo lo espiritual, no entra en el juego de aquellos países que están cebándose sobre Guinea Ecuatorial y cebándose sobre su gente. Porque hoy he leído que hay ex autoridades importantes de España que simplemente tienen un gueto en Guinea Ecuatorial para acostarse con niños y niñas. No, hay cosas que no. Sí, materia reservada, pero hay materia reservada que evidentemente resultan imposibles. Con un país así, es imposible esperar nada de todo lo que ha dicho, por ejemplo, don Carlos, de enseñanza, de formación, de preparación de la gente. ¿Quién tiene interés en eso mientras se están cebando en eso? En niñas, en antropofagia, en vudú, no sé, en fin, es una cosa muy triste. Y tengo que decirlo así, porque si no parece que todo es muy dorado y muy bonito y que no nos duele. Nos duele tremendamente. No solo nos duele cuando estamos en el exilio, nos hemos exiliado porque nos ha dolido estando ahí. La verdad que yo me he quedado sorprendido con la entrevista pasada y esta más todavía, porque he descubierto muchísimo que no sabía y francamente estoy impresionado. Si usted lo permite, Ildefonso, proseguimos con las preguntas o quiere que comentemos algo más. Bueno, yo creo que ya, bueno, yo sé que a usted siempre le gusta estar máximo 1 hora y media y ya hablamos mucho, sobre todo lo más importante era esas elecciones. Ya hablamos de don Gabriel el otro día. Yo creo que hemos cubierto muchas cosas, muchos aspectos, y yo creo que podemos limitarnos hasta aquí si usted quiere. Pero me gustaría, sí, porque se ha detenido a muchos activistas. Yo tengo la lista, me gustaría leer esa lista. Sí, adelante. Para que la gente sepa realmente, después de que Obiang hizo el teatro de que había una bomba, que se quería poner una bomba en un hotel Sofitel en Sipopo, y empezaron a hacer las cosas que saben hacer, que son teatros. Han detenido a políticos, a activistas, y la lista que tengo, hay una mujer, número 1, Pelagia Obono Nzue, Salvador Vivan Esono, que es efectivamente el vicepresidente de don Severo Matías Motonsa, vicepresidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Tenemos a Rubén Maye Nzue Mangue, que es exministro de Justicia y ex embajador de Guinea Ecuatorial en Estados Unidos. Y este señor no hizo nada, ya era pastor. Bueno, él estaba predicando y dijo que Guinea Ecuatorial estaba en una situación que pues muy lamentable, y que pues habría que
solucionar eso, que el diablo se había apoderado de Guinea Ecuatorial. No mencionó a nadie. Y después, pues, Obiang le hace fitas y todo esto, y ahora le tienen secuestrado, no sabemos dónde. Que conste a todo el mundo, y toda esa información está en línea también. Si uno quiere mirar eso, hay mucha información en línea. Número 4, tenemos a Emilio Ndong Diogo, que es ejecutivo del Partido Unión Popular de Guinea Ecuatorial, UP. Está Leoncio Prisco Eko Mba, que es un cantante, uno de los famosos que tenemos en Guinea Ecuatorial, se conoce comúnmente como Ajogeni. Y hay audios en las redes sociales donde se le tortura vilmente. Número 6, yo tengo aquí a un activista, Luis Nzo Ondo, que bueno, en los audios se le conoce con el nombre de David contra Goliat. Está número 7, Dalmacio Aseko Angue, que es un hombre, y pues que él también está ahí, no sabemos dónde le tienen, bueno, a todos ellos. El número 8, Pablo Angue Angono Mbazogo, que se llama, bueno, alias Emmanuel Konjeba, que es el que el régimen utilizó para venir a declarar cosas falsas en los medios informativos de PDFE, de Anjeba Mbazogo, o sea, el teatro que montaron. Tenemos a número 9, Andrés Mbomo Abeso, de los leñadores, bueno, así se les llama en los audios. Tenemos el número 10 a Generosa Ayang Osa Unfono, que es militante de Ciudadanos por la Innovación. Pues ella pasaba por su sede, según nos comentaron. Ella estaba ahí, no sé si para donar cosas, cuando la sede estaba asediada, y de repente vienen y la detienen el día 25 de septiembre. Lo mismo hicieron con Anacleto Micha Ndong Lang, pues que es activista de derechos humanos en Guinea Ecuatorial y pertenece a Somos Más, Sociedad Civil, y Guinea Ecuatorial también es nuestra. También estaba ahí al frente de la sede. Yo creo que como ya no tenían agua ni nada para donar agua, lo que sea, y de repente vienen, pues venga, no queremos que esa gente reciba ninguna ayuda de nadie. Y así, pues, son las personas que detuvieron, pues, sin orden judicial. O sea que arbitrariedades del dictador. Simplemente que la gente lo sepa. Se está deteniendo a mucha gente, simplemente porque él, cuando está para hacer sus farsas fraudulentas e inconstitucionales elecciones, pues tiene que inventar una situación en el país para detener a todo el mundo, a los políticos, a los activistas políticos, a los activistas de derechos humanos. Bueno, en conclusión, para culminar, yo he sacado o llegado a conclusión de esta plática con ustedes. Ustedes me dicen si estoy correcto o incorrecto. ¿Ustedes creen que estas elecciones que están programadas para noviembre son una falsa? Así lo creo yo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pues efectivamente, yo no sé si don Carlos también tiene problema. No, no tengo problema. Sí, por eso acabo de decir que son unas farsas fraudulentas e inconstitucionales elecciones. Pues que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Por eso cuando nos quejamos de que un partido que pensábamos que era de la verdadera oposición y después ahora dice que va a concurrir a esas elecciones, por eso decimos que pues ya no sabemos realmente qué están haciendo. Es la queja que hemos estado aludiendo en esa entrevista.
Sí, lamentablemente. Ajá, diga, Carlos. Sí, es que cuando se habla de elecciones fraudulentas en Guinea y en cualquier sitio, a veces es porque han habido algunas legales o normales. En la República de Guinea Ecuatorial, hasta aquí solo hubo una elección popular, que fueron las elecciones de 1968, cuando el pueblo votó unánimemente a Francisco Macías Guema Villogo. Después de aquel entonces, no ha vuelto a haber ninguna elección legal en nuestro país. Todas las elecciones que están pasando, o bien que Teodoro está convocando, o su tío, bueno, en tiempo de su tío no se votaba, ni su tío hacía esas elecciones fraudulentas. O sea, de los 43 años que Teodoro lleva dictando a la población, porque él mismo reconoce ser dictador, todas las supuestas elecciones que él convoca son fraudulentas. Así de sencillo. Todas son fraudulentas. Es lo Bueno, que las que usted ha mencionado al principio, que ganó la POC, Severo Motosa, la de 1995, que Obiang quería saber realmente cómo le veía el pueblo de la República de Guinea. Exacto. Hizo esas elecciones democráticas y perdió rotundamente. Entonces, la POC ganó las elecciones. Y desde aquel momento, él miró esto así, dijo, ahora sí que ustedes no me quieren. Y desde ahí empezó a gobernar el país con mano de hierro hasta la fecha. Bueno, lamentablemente el señor Don Severo, pues perdí comunicación con él, pero viendo yo las expresiones de Don Severo, también puedo llegar a la conclusión, no sé si esté equivocado, ustedes me dicen, pero llego a la conclusión de que España favorece a Obiang. ¿Eso es correcto o esto es incorrecto? Bueno, no solo Obiang. Es que en cualquier país del mundo donde se exporta o bien se extrae el oro negro, hay países con intereses en aquel país. Y mientras esos intereses están siendo defendidos y respetados por el que gobierna o dicta aquel país, es obvio que esa persona obtenga una cierta ayuda o un cierto apoyo de aquellos que están explotando ese petróleo. No solo España, también los Estados Unidos. El único presidente estadounidense que le ha dado cara a Teodoro hasta aquí fue Trump. Si me equivoco, don Ildefonso me puede corregir, porque cuando Trump estuvo, Trump no llegó a recibirle a Teodoro Obiang Mambazo en audiencia. Y a partir de entonces, con el que está ahora, tampoco tiene buenas relaciones, que digamos. Ya sabe que lo del petróleo son multinacionales y no son cosas del Estado, pero en España sabemos que hay 2, 3, 4 tipos, conocemos los nombres, los hemos estado enumerando, enunciando en muchas ocasiones, aquellos españoles que van a Guinea, están en la nómina de Teodoro, son los que hacen que éste siga en el poder como lo está haciendo y con mano dura y todo. Bueno, ya son asuntos muy profundos los que se debe hablar en ciertos momentos con las personas competentes que puedan resolver esos asuntos. Sí, yo le entiendo a usted, pero mirando yo las expresiones de don Severo Moto, donde él dice que España marca la pauta en Guinea Ecuatorial, me vienen a mí muchísimas preguntas y una sería, ¿Sánchez favorece la condición en que está Guinea Ecuatorial en ese momento? Yo creo que la decepción del señor Severo se debe entender, porque si
si sabemos que Sánchez es el presidente y cierta gente de su gobierno o bien de ex gobierno que estuvo antes siguen trabajando codo a codo con el dictador, es porque de alguna forma u otra el gobierno actual también es, si usted quiere, culpable de la situación que está pasando en Guinea Ecuatorial. Porque nos consta que hay gente que suele ir a Guinea, miembros del gobierno o bien del gobierno pasado, que están yendo constantemente a Guinea. Y el presidente, así como los reyes, tienen el poder de poder prohibirles a esa gente tener contacto con el dictador. Porque es corrupción lo que aquella gente va a hacer en Guinea y fomentarla. Y mantener una dictadura cuando se podría haber acabado en tan poco tiempo. Esta es la decepción del señor Severo y la de todos. Sí, es como... Mira, la mayor parte de los guineanos dirían eso, porque no es normal lo que nosotros estamos pasando. 54 años de independencia, no hace falta que sigamos repitiendo eso una y otra vez. Es porque hay gente que sí están manteniendo este gobierno ahí. Y pues todo el mundo sabe que no es normal. Nosotros en Guinea Ecuatorial no es una dinastía, no tenemos ahí un reinado. Es una república donde hay que hacer la alternancia política, la alternancia del poder político. Y si nosotros llegamos a 54 años de independencia, 43 ya, o bien como presidente de la república, matando a todo el mundo que piensa diferente a él, y esa gente viendo eso, pues es probable que pues el pueblo diga esas cosas y pues no podemos culparles, ¿no? Porque yo he visto situaciones aquí, digamos, vamos a ser honestos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si dicen que el presidente tiene que salir hoy y no sale hoy, que ya va a salir después de una semana, usted mismo está en Estados Unidos, ¿usted lo va a aceptar? Nadie lo va a aceptar aquí, y la gente, doctores y todo el mundo dirían sandeces, sacarían culebras en sus bocas. Yo lo sé, porque yo estudio aquí, yo estoy con profesores y la mayor parte que me han impartido clases son doctorados, doctores en tal materia. Y cuando pasa algo que ellos no están de acuerdo, es que sacan culebras, porque no pueden aceptar eso. Y nosotros, hay muchos que nos suelen culpar, ¿por qué habláis así? ¿Cómo no vamos a hablar así si hemos estado 43 años matando a todo el mundo, 54 de independencia y no tenemos ni una democracia en Guinea Ecuatorial? Entonces nosotros en la oposición, muchos suelen querer culpar a la oposición. Nosotros somos oposición democrática. Lo que hacemos son negociaciones. ¿Me entiende? Nosotros nos sentamos en la mesa y hablamos. Y si es un dictador que no quiere hablar con nadie, imagínese usted. Entonces, que el pueblo piense esas cosas, pues no podemos culparles. Al final, España son nuestras madres. Está más que bien claro. Patria madre de Guinea Ecuatorial es España. Entonces, si nosotros estamos pasando lo que pasamos, es necesario que España diga algo. Bueno, Estados Unidos está, Francia, Alemania, Inglaterra, pero que al menos solucionen ese problema. Como lo dijo don Severo el otro día, nosotros mismos ya no podemos, pero estamos trabajando para que haya democracia en Guinea Ecuatorial. Por eso decimos que no queremos violencia, porque siempre la violencia engendra violencia y nosotros no queremos resolver el problema violentamente, porque de igual forma no se va a resolver. Yo lo entiendo a ustedes, pero mi pregunta sería, ¿favorece España a la oposición o todavía está a favor de Obiang? Porque usted sabe que el presidente español es socialista.
La respuesta es simple. El que no está conmigo está con mi enemigo. Aunque pasivamente, las tantísimas veces que hemos estado, tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en Moncloa, como tal, tocando puertas y haciendo todo, escribiendo, y no hay reacción satisfactoria para la oposición, es porque automáticamente uno piensa y dice de que luego, si esos señores no quieren escucharnos, es porque están escuchando al otro. Y sobre todo cuando ese otro ya lleva 43 años en el poder. España, que lo quiera o no, es el trampolín. Todo lo que podamos hacer, los Estados Unidos, antes de tomar una decisión contra el gobierno de Teodoro, van a preguntar a España. Francia, antes de tomar una decisión, tiene que hablar con España. Esto es lo que España debe saber, porque es así. Y si España se queda tan tranquila como si nada hubiera pasado, automáticamente tenemos que echar a la culpa de que todo lo que está pasando en Guinea, España es culpable. El señor Severo ha estado hablando aquí de materia reservada. Es un tema muy importante y muy profundo. ¿Por qué los temas de Guinea Ecuatorial nunca se hablan en el Parlamento español, como se hacen en otros países? ¿Por qué nunca se quiere hablar los temas de Guinea Ecuatorial en la prensa española? ¿Quién se beneficia de la situación caótica que estamos pasando en nuestro país, en España? Son puntos y preguntas que nos estamos dando y la respuesta suele ser casi siempre la misma. España está apoyando a la dictadura de Teodoro Obiang-Nguema, porque como don Severo lo ha dicho, Teodoro dice que yo pago bien. Yo aquí no digo que le está pagando al presidente de España porque no me atrevería, sería muy atrevido, pero me consta que hay ciertos españoles que van a Guinea a recibir un dineral para sus bienes personales y para mantener a Teodoro donde está. Esto sí que no es ningún secreto. La verdad que me caben muchas preguntas. A veces digo yo, ¿tratará España a Marruecos como está tratando a Guinea Ecuatorial? O no sé, la política extranjera, la verdad que es bastante complicada, que a veces uno no sabe quién está a favor o en contra de uno, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que los hechos, pues son los hechos, como digo yo. Por sí solos, 54 años de independencia en una dictadura, esto es más que suficiente, ¿no? La gente muere todos los días y pues no es que la oposición no está trabajando, trabajamos, hablamos, enviamos cartas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición democrática? Negociar. Y lo estamos haciendo. Y yo creo que pues ha de haber una solución, porque estamos hablando de seres humanos. Aquí no estamos hablando de sacos de cemento o sacos de harina. Hablamos de las personas que acaban de ser asesinadas hace bien poco. 10 personas. Sí. ¿Quién sabe cuántas serán? Porque si ves los videos que nos ponen en YouTube, en Facebook, donde las mujeres tienen las nalgas, pero bien, pues, todo al vacío. Sí, comprendo. Y si estamos acusando a España, es porque queremos que ésta se levante, porque queremos que ésta se dé cuenta de lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. Esto, la forma tan pasiva que España se comporta frente a los problemas de Guinea Ecuatorial, hace que el pueblo guineano y muchos opositores digan de que tanto la opinión internacional como España, como los Estados Unidos,
en Guinea no quieren hacer nada ni pueden hacer algo, cuando sabemos que no es así. Porque si hoy en día el tema Guinea Ecuatorial se llevara al Parlamento español y lo pusiese en el orden del día, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Pero nadie lo hace. Por mucho que gritemos, nadie lo hace y nos preguntamos ¿por qué? La respuesta es la que está dando el señor Severo todo el momento. Sí, comprendo, sí. Bueno, nada, yo quiero darle muchísimas gracias a ustedes tres. El señor Severo pues salió, pero quiero darle las gracias y a ustedes por permitirme pues entrevistarlo y que el mundo conozca la situación actual que está pasando Guinea Ecuatorial bajo el dictador Obiang. Y nada, yo estoy a su disposición cada vez que ustedes quieran pues participar en mis programas, pues yo estoy a sus órdenes y le agradezco profundamente que hayan estado conmigo hoy en entrevista. Muchísimas gracias y si quieren despedirse, adelante. Sí, a usted le damos también las gracias porque hay muchos que no se atreven a hacer lo que usted está haciendo. Y nosotros pues se lo agradecemos y el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Y el mensaje al pueblo, como siempre lo hacemos, es que nosotros estamos trabajando para encontrar una solución a este problema que nos asola en Guinea Ecuatorial. Estamos trabajando, que no se desanimen porque aquí tienen gente trabajando para la liberación de Guinea Ecuatorial, para que Guinea Ecuatorial sea un país libre y democrático. A veces no decimos nada porque el trabajo prácticamente político se hace con la boca callada. Entonces, todo lo que hacemos ahora es para que el pueblo sepa lo que estamos haciendo, más o menos, que tengan idea, que no vean que estamos dormidos, porque no estamos dormidos. Muchos de nosotros a veces dormimos muy poco por la situación de Guinea, escribiendo cartas, haciendo todo lo posible para que el mundo internacional sepa realmente lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. Yo creo que la mayor parte, bueno, mucha gente ya se han enterado de esta situación y pensamos, Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, países democráticos que tienen en cuenta lo que estamos diciendo aquí y que van a actuar en consecuencia para liberar a Guinea Ecuatorial de las garras del diablo. Pues muchísimas gracias. No sé si don Severo está por ahí, no lo veo en la cámara, pero no sé si me está escuchando. Creo que no. Así que yo despido el programa. Pasen buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias, don Baudillo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí. Estoy en marzo.